Nos permitimos hacer un paréntesis. En medio de la erupción, la avalancha de actualidad política y judicial de todos los casos de corrupción que asfixian al gobierno y al PSOE, habrá novedades importantes la próxima semana de la que daremos cuenta. Pero detengámonos hoy en otro asunto que merece ser contado y denunciado, y que tiene que ver con la cultura, con una faceta de la cultura y del ministro actual de Sumar, Ernest Urtasun. El Ministerio de Cultura ha excluido deliberadamente a Ignacio Sánchez Mejías de los actos oficiales del centenario de la generación del 27. La noticia saltaba hace unos días, desatando una ola de críticas en el mundo cultural y académico. La decisión, promovida por el ministro Urtasun, ignora, por desconocimiento o por sectarismo, la relevancia capital de una figura que no solo fue figura del toreo, sino impulsor, mecenas y anfitrión de quienes definieron la edad de plata de las letras españolas. Un miembro más de la generación del 27, Ignacio Sánchez Mejías, porque, además de torero, fue escritor, fue novelista, fue dramaturgo y miembro y mecenas de la generación del 27. Sánchez Mejías fue mucho más que la sangre sobre la arena que inmortalizó Lorca a las 5 de la tarde. Fue el punto de encuentro entre el ruedo y la literatura. Su casa de Pino Montano, acogió a Salinas, a Guillén, a Gerardo Diego, a Dámaso Alonso, a Alessandre, a Cernuda o a Alberti. Y sin él, el histórico homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla en 1927 no habría sido posible. Pero la exclusión, la omisión del ministro de Sumar no es casual, es ideológica. Es una nueva expresión del rechazo institucional a la cultura de la tauromaquia, que ha durado y ha pervivido en nuestro país, pese a quien le pese, durante siglos, y entre otras cosas porque la tauromaquia trasciende a ideologías y clases sociales. Por mucho que alguien se lo pretenda apoderar, la tauromaquia no es de nadie. Lo mismo que no lo es un cuadro de Goya, de Picasso, o una pieza musical de Joaquín Sabina. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Dolores Sánchez Mejías, nieta del Diestro, recuerda, que su abuelo no solo creyó en esos jóvenes poetas de la generación del 27, sino que les abrió las puertas de su mundo, de su vida, de su fortuna, de su familia. Era un hombre que no buscaba protagonismo, sino cohesión, el pegamento que permitió que esos genios se sintieran grupo. Del origen, muerte y contribución de Ignacio Sánchez Mejías a la cultura y la tauromaquia, emitimos en su momento un pasaje que recordamos ahora en este fragmento. Porque si algo tiene de especial y que le ha hecho único es su faceta artística, literaria, cultural, teatral, musical. Valga la redundancia de todo con la tauromaquia. Pero en 1927 Ignacio se cansó y se marchó de los ruedos. Y lo primero que hizo fue reunir en su finca a los jóvenes poetas de la generación del 27. Allí nació la famosa generación del 27 y Sánchez Mejías formó parte, creó y convocó la primera reunión de la generación del 27. Escribió varias obras de teatro, sin razón, de corte psicoanalítico, que estrenó María Guerrero con gran éxito de crítica y se tradujo a varios idiomas. Falla, taurina, metafísica y autobiográfica. Ni más ni menos, farsa poética muy de la generación del 27. Y Las calles de Cádiz, gran musical para la Argentina, con golfillos de la isla, que incluía las canciones populares de Federico García Lorca.
También dio una conferencia sobre tauromaquia en la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue actor de cine, fue jugador de polo, automovilista, novelista, poeta, amigo del general Sanjurjo, promotor fallido de un aeropuerto en Sevilla y hasta presidente del Real Betis Balompié. Pero en 1934, 7 años después, no lo pudo remediar y volvió Ignacio a los ruedos y triunfó en Santander y luego en Bilbao. Pero la historia no continuó porque a Ignacio le esperaba ya su destino. Seguramente el que buscaba. Domingo Ortega tuvo un accidente de coche y su apoderado, Dominguín, le pidió a Ignacio que lo sustituyera en Manzanares el 11 de agosto de ese año de 1934. No le venía bien, le venía más bien mal, pero como los toros eran grandes no quiso que pareciese que los huía. Por primera vez en su vida acudió él mismo al sorteo y sacó él mismo las 2 papeletas con los números de los toros de Ayala que le correspondían. El primero, número 16, granadino por nombre, manso y astifino, lo cogió junto al estribo. Él se agarró a los pitones y llegó hasta los medios con el asta dentro de su cuerpo. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo no quiso que lo operaran en la mísera enfermería y pidió volver a Madrid. Pero la ambulancia tardó varias horas y el viaje fue muy malo. A los 2 días se declaró la gangrena y murió sufriendo y delirando en la mañana del día 13 de 1934. Comenzaron los sones del bordón. Esa misma tarde empezó Federico García Lorca, su amigo, su compañero del 27, a escribir El llanto, porque tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace un andaluz tan claro. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero. La figura de Ignacio Sánchez Mejías. Contaba Rafael Alberti, en primera persona, gran amigo también de Sánchez Mejías, que le ayudó mucho económicamente para financiar sus libros de poesía. Tras recibir el favor, Alberti le preguntó a Sánchez Mejías que qué podía hacer por él, que qué podía dar o hacer a cambio. Y el maestro le dijo que precisamente le faltaba un miembro de su cuadrilla para la próxima cita en la Plaza de Toros de Pontevedra, y que por favor, si no le importaba, se vistiera de luces para hacer el paseillo con él. Y así fue, y así lo contó el propio Rafael Alberti, lo reconoció, que se vistió de torero, que le acompañó a Sánchez Mejías y que estaba encantado de hacerlo. Hizo el paseillo en señal de agradecimiento y se resguardó luego el resto de la tarde en el burladero. Rafael Alberti, Federico García Lorca, Salinas, Dámaso Alonso e Ignacio Sánchez Mejías. El que ahora, o por desconocimiento o por sectarismo, el ministro de Cultura quiere apartar de los actos del centenario de la generación del 27. De política y de corrupción seguiremos hablando, ya hablaremos en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.